Hace muchos años, en una comunidad rural cerca de Pueblo Nuevo, existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro, tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad y siempre evitaban meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar de el que me la hace, me la paga, y por esa misma razón, la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar o junto con su esposo. Manuel, en cambio, era de carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que pudiera molestarla. Así que para evitarse problemas con ella, mejor le daba la razón, aunque ella no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura, con el pasar de los años, era cada vez más y más exigente, hasta un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces, la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde, Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa, con el propósito de contentarla tras una gran discusión que tuvieron al mediodía. Pero al parecer no se le ocurría nada, pues a ella nadie le daba gusto. Manuel, preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, encontró a una hermosa mujer con vestido negro. La mujer no parecía ser de la comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cercano. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por aquel lugar. Ella le dijo que su auto había dejado de funcionar y se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con una actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, la mujer se le quedó mirando fijamente. Le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente, quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo, ya que él la observaba perdidamente, como si se tratase de un ángel delante suyo. Entonces, ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer, mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal, ya que él era casado y temía porque Laura se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo, y ya molesta porque no llegaba a la casa, decidió ir a buscarlo, pero no lo encontraba por ninguna parte. Laura quiso preguntarle a los vecinos si lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo esto sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada, corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente. Laura le contó a qué se debía su molestia, y era porque Manuel no llegaba a casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo violenta, y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cercano. Una mujer le respondió que lo había visto con una mujer de vestido negro y que se había ido con ella. Laura, sin pensarlo más, se tiró al suelo y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más. Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer de vestido negro,
y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando, y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado, pero pronto su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia, y que ella era bruja, y que tal vez ella podría ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera para tomar el autobús que las llevara a aquel rancho. Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de la mujer. Al platicar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar con tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura, y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco, y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca, con la mujer que conoció ese día, y que había tenido 2 hijos con ella. Laura, furiosa y con una tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre. Este lo haría volver con ella, y que jamás se separaría de Laura hasta que ella muriera. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispuso a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa y le pediría perdón de rodillas, y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de 3 días alguien tocó la puerta. Al abrir, no podía creer lo que estaba sucediendo. Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día, cerca de las 11 de la mañana, Manuel se encontraba tomando agua en el río cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias, pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y lo mató a sangre fría, disparándole directamente a la cabeza. La muchedumbre no se hizo esperar y los rumores llegaron rápidamente a Laura, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento, al ver a su esposo muerto, con un gran agujero en su cabeza y pedazos de cerebro en el suelo. Ella lo tomó en brazos y mientras lloraba le decía: «Se suponía que estarías conmigo por siempre». La madre de Laura la apartó del lugar y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella mujer estando sola. Pasó solo un mes y Laura tenía que aceptar su muerte, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue en ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban las cosas solas del lugar, podía ver siluetas en la noche. Incluso era testigo de algo o alguien que la visitaba y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara, a lo que Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando esto sucedía. Y cuando despertaba la mañana siguiente, su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba mantener la calma. Una madrugada, cerca de las 3:45, ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la estaba vigilando. Al no encontrar a nadie, volvió a acostarse, y ya estaba solo un momento de quedarse profundamente dormida, cuando sintió que alguien recargó su codo en su hombro
y cuando giró la cabeza, se llevó un susto de muerte. Lo que vio la hizo saltar de la cama. Era el rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición el que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraron los ojos ahora eran una madriguera de gusanos, larvas y arañas, al igual que la nariz, y de su boca se asomaban moscas que volaban en diferentes direcciones, como si toda esa putrefacción fuera un festín para ellas. Laura corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente, hasta que ella se levantó. Su madre le preguntó qué estaba pasando, y Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida. Sin saber qué hacer en ese momento, esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al padre lo que había sucedido en su casa, a lo que él le preguntó que desde hace cuánto sucedía esto, y ella respondió que desde hace un mes después de la muerte de su esposo. El sacerdote le respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar y no podía descansar en paz. En ese momento, Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Ella, desesperada por ayuda, le suplicó al padre para que la ayudara. El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla. Pero, en el momento en el que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura, y ésta cayó al suelo. La arrastraron por toda la calle. La gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que viera tan tremenda escena. Tras un gran esfuerzo para calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dieron cuenta de algo terrible. La acción que había cometido Laura para mantener a su esposo cerca a como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera, pues esa era la petición del amarre que había hecho. Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Él le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho. Así que ella desde ese entonces, todos los días al mediodía, lloraba en la tumba de Manuel, le pedía perdón y le pedía que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura se convirtió en testigo de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente corría despavorida al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron 1 año y medio, hasta que un día todo volvió a la normalidad. Pero cuando fueron a la casa de Laura para saber cómo estaba, la encontraron colgada de un árbol que se encontraba en el patio de su casa. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides comentar, darle like y compartirlo. Realmente me ayudarías muchísimo si lo haces. Puedes seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí es donde tus miedos cobran vida.